Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. CDI de por vida. Un agasajo hoy. Estoy emocionado de la plática que vamos a tener hoy. Tenemos un invitado de lujo, padrísimo. Vamos a pasarla delicioso. Y bueno, es un placer aquí en el Deportivo. Bienvenidos a todos. El Deportivo, la casa de todos. Hoy en la casa de todos. Yo quiero hacer un comentario antes de presentar a nuestro invitado. Y quiero preguntarles, ¿qué es lo que hace que cataloguemos a un platillo como gourmet? No piense que me equivoqué de plática, ni de tema, ni nada. ¿Cuál es la diferencia entre un platillo delicioso y un platillo gourmet? La diferencia es un ingrediente extra que rompe con la receta original, pero amalgama y explota los sabores originales. El deporte es un platillo que nos nutre, nos satisface, nos llena y nos emociona. Y tú, Alberto, le das ese toque gourmet al agregar ingredientes diferentes, al ponerlo en contexto, rodearlo de historia, de cultura y matizarlo con datos. Lo haces gourmet. Te doy las gracias por estar acá y te doy la bienvenida. Alberto Lati está con nosotros y es un lujazo para el Deportivo. Bienvenido, Alberto. Es un placer, Dan. Gracias por tus generosas palabras, de verdad, por tus conceptos. La realidad es que hay muchas maneras de comer, y hay muchas maneras de escribir, y hay muchas maneras de leer, ¿no? Y acaso de los ingredientes que intentamos colocar es creer en las historias que contamos, tener pasión por las historias que contamos. Y es la única condicionante que yo busco tener, Dan, y creo que compartiremos ese precepto, al embarcarme en un proyecto, que te represente el proyecto, que te sientas identificado y retratado en cada letra que colocas. Qué rico y te envuelve, te hace más que solo lo que está pasando en la cancha. Ahorita vamos a entrar a hablar. Quiero dar una semblanza, todos conocemos a Alberto Lati, pero voy a dar una semblanza. Alberto Lati Mercado nació en la Ciudad de México en 1978 y viendo la fecha en la que nació, Alberto, el sábado es tu cumpleaños. El sábado es mi cumpleaños, es Muchas correcto, 42. felicidades, me adelanto, 42 años. Muchas felicidades por el sábado, por tu cumpleaños. No voy a decir qué día nació, pero el sábado va a ser su cumpleaños. Alberto es periodista y escritor mexicano, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja en Fox Sports, realizando reportajes maravillosos en Copas del Mundo, Super Bowl, Series Mundiales, Juegos Olímpicos, Copa América, lo que quieran, en todo. Su programa Latitudes, donde lo que dije hace un ratito, donde nos envuelve en historias, en contextos, en política, en todo lo que está pasando. Durante la Copa Mundial de Fútbol empezó con Latitudes Rusia y bueno, fue maravilloso lo que nos contagió ahí. De 1995 a 2016 trabajó en la cadena Televisa. Ha escrito libros. Su libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, publicado en 2013, fue reeditado en 2016 como bestseller. Escribió 100 genios del balón sobre el fútbol, 100 historias de fútbol maravillosas, 100 dioses del Olimpo de niños a superhéroes, donde cuenta la historia de los grandes héroes de las Olimpiadas en su niñez, en su juventud, cómo llegaron. Aquí Borja y el libro que vamos a presentar hoy, 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, que ahorita vamos a platicar de él. Más allá de la cancha o el olimpismo, ha podido entrevistar a personalidades de diferentes rubros, premios Nobel de la Paz como el Dalai Lama, Rigoberta Menchú y Oscar Arias, políticos tan relevantes como Lech Walesa, Frédéric de Klerk, Shimon Peres, Georgios Papandreou y Ban Ki-moon, figuras de la música como Madonna, Peter Gabriel, John Paul Jones, Chris Cornell, Damon Albarn, las bandas Scorpions y Muse, el director de orquesta Zubin Mehta, director de la Sinfónica de Israel, y el tenor Plácido Domingo, celebridades de cine como George Clooney, Keira Knightley y Ralph Fiennes, activistas como Gary Kasparov y Mia Farrow, escritores como Nadine Gordimer y Carlos Fuentes. Colabora con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí leí que portaste la antorcha olímpica en Londres 2012. Hijo, yo nada más de ver cómo la portaban en México 68 me sigo emocionando. Yo creo que cargarla, ya no me lavaría yo las manos después. Lati ha estado en casi 100 países y es capaz de hacer entrevistas en 11 idiomas. Aparte del español, se da a entender muy bien en inglés, francés, japonés, italiano, griego, alemán, hebreo, mandarín, zulu, portugués. Yo creo que la de hoy la hacemos en español, pero ahorita Lo que digas.
Sí, yo creo que va en español. Venga. Reportero, columnista, conferencista, conductor de televisión, y yo agregaría aquí apasionado e inspirado. Una vez te oí decir que cuando vas a un país nuevo, si te quieres involucrar con la gente, no te compres una cafetera. Me encantó esa frase, porque es la única manera de que salgas a la calle a tomarte un café y platiques con la gente y no te quedes encerrado en tu casa. Alberto Lati, bienvenido al Deportivo, bienvenido a la casa de todos, que hoy estamos en la casa de todos, y realmente es un placer tenerte aquí. Vamos al tema, vamos a empezar a platicar. Planeta Tierra, año 2020. El mundo está acostumbrado a muchas cosas, pero no a no tener deportes. No nacimos diseñados para eso. Habemos gente que medimos el tiempo de acuerdo a las temporadas de deportes. A mí me emocionan mucho los años pares. ¿Por qué? Porque o es la Olimpiada, o es la Olimpiada de invierno y el Mundial. Yo espero los años pares que me emocionan mucho. Vivo esperando, yo me deprimo después del Super Bowl, cuando termina en la pausa de los 2 minutos ya empiezo a mentalizarme que falta mucho para que empiece el béisbol, y entre el fútbol americano y el béisbol como que yo le voy al Atlante, entonces no hay mucho que hablar de fútbol, entonces yo ya espero el béisbol. Los 4 Grand Slams te van marcando el año, te van marcando. ¿Qué pasó en 2020? Yo soy un aficionado nada más, pero hay tanto negocio alrededor del deporte, canales de televisión 24/7 al deporte. Yo me acuerdo cuando empezó ESPN que dije, ¿cómo van a llenar el tiempo? Bueno, claro que lo llenan. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué pasa en un mundo no diseñado, en gente no preparada para que no haya nada en ningún lado? Ahorita ya está empezando, pero fue una pausa muy grande. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Dan? Es un vacío tremendo, es un vacío sin precedentes. Por eso el punto de partida que yo coloco en la introducción que realicé para 20 pelotazos es explicar la extrañeza de estos días, porque olímpicos pospuestos nunca hubo. Los hubo cancelados por las guerras, los hubo diferidos y hechos de manera extraña. En París 1900, en San Luis 1904, duraron varios meses acompañando la Expo Universal que se realizaba en la capital francesa, luego en la ciudad de Missouri, que pirateó aquellos juegos a Chicago. Pero olímpicos pospuestos nunca, Eurocopa pospuesta nunca, una Champions como la que vamos a tener en agosto, jamás, torneos parados 2 meses, ni qué decir. Y para yo poder explicar el rompimiento de normalidad que tuvimos con el deporte, a mí me dice mucho el ejemplo de los países en guerra, que a una semana del suicidio de Hitler en su búnker en Berlín, hubo un derbi bávaro en la liga alemana, te dice todo de que no paró la liga. Lo mismo en la Italia, ya asediada con la caída de Mussolini por los aliados, seguía el fútbol el grande Torino cosechando triunfos con Valentino Mazzola. Lo mismo en Inglaterra, con Harry Gosling, el gran jugador del Bolton, dando un mensaje y luego falleciéndole en las trincheras como soldado. Pero el fútbol no paraba. Esto no tiene precedentes. Y ante este vacío, yo me encontré con la necesidad de contar historias de esperanza vinculadas al deporte. Momentos sin certezas, momentos sin tener de dónde sostenernos. Y me pareció que era un buen instante para compartir esos 20 instantes que yo seleccioné, en los que el deporte fue mucho más que los goles, o los récords, o la velocidad, o las hazañas meramente atléticas. Mira, Jorge Valdano dijo que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero creo que sí tiene una importancia muy grande en la percepción de la gente, en el humor, es una medicina, es una terapia, es muchas cosas el deporte. Leí tu libro, Alberto, con mucha ilusión y me produjo mucha emoción. Realmente me impresionó la cantidad de entrevistas que hablas en primera persona, eso me encantó. No es de que oíste que Lech Walesa dijo, estuviste en la oficina de Lech Walesa, que debe ser una experiencia personal. Además por la manera en la que entré, ¿no? Porque es curioso, así como ahorita en el Zoom de repente apareces, Dan, ahí en tu oficina y te estamos viendo, pues yo entré pensando que iba a pasar 4 filtros y de repente se abre la puerta y está el señor trabajando. Disculpe, y ya estábamos en su oficina, ¿no? En Gdansk. Fue importante para mí, Dan, ese ingrediente personal de vinculación a las historias. No podía dejar fuera una historia a la que no tuve acceso yo, porque fue en Berlín 36, como la de Lutz Long con Jesse Owens. La amistad que se desarrolla entre un atleta que era el prototipo adorado por Goebbels, el aparato de propaganda nazi, y un afroamericano, cuando los nazis decían que los negros solamente podían ir a unos Juegos Olímpicos de ayudantes. Y enfrente de Hitler desarrollan una amistad, y los abrazos, y el fair play, el juego limpio.
A esa historia yo no tuve acceso, pero había que contarla. A la de Jack Johnson, el primer campeón mundial de los pesados, tuve acceso entrevistando a su sobrina. Chicago, ¿verdad? Esas entrevistas creo que da un ingrediente de cercanía muy diferente, ¿no? Percibes las cosas diferente. Ahora, a mí, yo leí que este libro, digo, esto llegó y te adaptaste a las circunstancias y es un libro que escribiste en 2 semanas. Sí. Digo, leí el libro, toda la producción que tiene, todo el contenido, toda la información. Digo, ¿será que alguien te pasó el pitazo así antes? Oye, va a pasar esto en el 2020 digo, increíble, yo te aplaudo que este libro lo has hecho en 2 semanas, es maravilloso. ¿Cómo le entraste? ¿Tomaste la decisión? Dijiste, es momento, no hay deportes, vamos a poner estas historias y en 2 semanas juntaste, fue un trabajo de locos, ¿no? Fue muy curioso cómo surgió, porque yo termino 100 Dioses del Olimpo, que lo presenté a fines de febrero, en FIL de Palacio Minería, que se me figura que fue hace 3 años por lo intenso que ha sido este 2020. Estuve ahí contigo ese día y me firmaste mi libro. Sí, tuve ahí el honor de tenerte, Dan. Y yo pensaba en ese instante, me decían en la editorial David, Soraya, con los que he trabajado, feliz. Hay que pensar en el siguiente. Yo decía, no, hombre, yo ahorita no, yo ahorita tengo los Juegos Olímpicos, yo ahorita tengo otras situaciones encima. Yo no pensaba en escribir otro libro en un rato. Y cuando se da esto, y pienso lo importante que sería publicar un libro, platicando con mi esposa, es como viene la idea, me dice, oye, ¿por qué no lo pones en un libro? Y yo digo, a ver, pero solamente será para digital, pero tenemos que convencer a la editorial de que sea un precio muy bajo. Cuesta 65 pesos la descarga. La intención era, y yo aprecio el esfuerzo de Penguin Random House, que el que lo quiera descargar, que lo descargue. Que por el precio no sea la traba, que muchas veces pasa. La gente prioriza, ¿le gasto esto o no le gasto esto? Cuesta 65 pesos. Y pensar en las 20 historias. Yo hice mi primera lista. Hablé por teléfono con David de la editorial. Y de inmediato me dijo, me encanta, pero ¿en cuánto tiempo lo tendrías? Dije, yo en 2 semanas te entrego. ¿Pero cómo? En 2 semanas te entrego. Esa noche tenía el índice, que fue cambiando todavía. Al otro día había escrito los primeros 3 capítulos. Yo tengo muy claro que cuando tengo un proyecto tengo que ser muy disciplinado. Como tengo otros compromisos, yo no soy escritor de tiempo completo, yo soy periodista, seguí haciendo televisión, seguí haciendo radio, seguí publicando en prensa escrita. La manera de cumplir es cortándole a mi sueño, durmiendo menos. Y no me dormía hasta no cumplir la meta del día, que eran los 3 capítulos, y así después de 5 días, pues me di cuenta que ya estaba a la mitad del libro. Pero faltaba un problema, que yo quería entrevistar a más personajes para darle otra riqueza al libro, no solamente a los que había entrevistado antes de empezar a realizarlo. Y así fue generándose un producto mucho más completo. Maravilloso, maravilloso. Son 20 historias maravillosas, muy emotivas, realmente me emocionaron, me tocaron muchas fibras. De por sí un deportista es muy emocionante porque pues, tiene el mismo cuerpo que todos tienen, poquito más alto, poquito más fuerte, pero nacieron igual que todos nacimos y los alcances que hace con su cuerpo, con su mente, con su determinación, su disciplina, su alma y su tenacidad. Pero en estas historias vemos al deportista fuera de la pista, fuera de la alberca, fuera de la cancha, como seres humanos maravillosos. Le das un toque humano al deporte, que el deporte está hecho por seres humanos, pero a veces nos olvida, se convierten en máquinas que corren muy rápido, que saltan muy alto, que brincan muy lejos, pero son seres humanos que afuera tienen una historia. Y me encanta cómo juntas esos dos mundos, el mundo deportivo, el mundo cancha, el mundo estadio, con el mundo afuera del estadio, que hay un mundo. Y es una investigación maravillosa, Alberto. Están riquísimas las historias. Que eso, Dan, fue mucho la misión que tuve en mis 2 libros anteriores, 100 Genios del Balón y 100 Dioses del Olimpo, respectivamente, con las leyendas del fútbol y las leyendas del olimpismo. Dejar clarísimo que aunque parezcan sobrenaturales, son personas. Les dolió, tuvieron ampollas, tuvieron lesiones, les dijeron que no, los discriminaron, los rechazaron, tuvieron obstáculos. La diferencia es que se levantaron y persiguieron una meta, ¿no? Y esas historias me parecen imprescindibles para poder valorar lo que hicieron. Porque decir, bueno, pues es que Phelps con ese cuerpo, ¿cómo no? Es que el cuerpo era lo de menos, con la dedicación que el tipo puso. Fue como consiguió sus gestas, ¿no? Claro. Ahora, esta es una pregunta muy complicada de entender, pero creo que tiene mucho significado en esto. ¿Por qué el deporte puede resolver lo que nadie más lo puede resolver? Porque el deporte puede hacer cosas que la diplomacia no puede, que instituciones y todo eso. El deporte tiene una magia especial, algo tiene el deporte.
¿Qué tiene el deporte que en esos momentos de crisis, de conflictos, de todo, lo que dijiste hace un rato, que una semana después del suicidio de Hitler se jugó el derbi ahí en Berlín? O sea, ¿qué hace el deporte? ¿Cuál es la magia? Creo que un principio básico son las reglas iguales. No cambia. Y esto lo planteó en el capítulo de cómo el movimiento Solidarność de Lech Walesa tuvo un levantón muy relevante gracias a un partido europeo entre el Lechia de Gdansk y la Juventus. Ahí apareció Walesa y un movimiento que parecía completamente enterrado y que ya decían los soviéticos, ya en Polonia no tenemos esa bronca anticomunista, pues volvió a crecer el movimiento. Y me decía Walesa, cuando en el deporte hay reglas iguales, es una diferencia respecto a la vida, porque en la vida, seamos muy sinceros, las reglas no son iguales. ¿Qué más quisiéramos, no? Si hay una meritocracia, si normalmente a cierto esfuerzo obedece cierta recompensa, pero no es lineal esto, no es un conductismo tan real. Y en el fútbol sí tiene que hacerlo. Generas jugadas de gol, metes goles. No generas jugadas de gol, no metes goles. Si tus tiempos previos a los Olímpicos marcan que vas a correr por debajo de los 9 segundos, vas a correr por debajo. Si marcan que vas a correr por encima de los 10, no hay manera, no hay milagros, no es que ese día me motivé. Esto es algo muy científico. Y creo que el deporte permite esa perspectiva. Cuando yo me acerqué al capítulo de Colombia, terminamos la primera versión del capítulo, fue el último que hice. No me gustó. Y le dije a Soraya cuando se lo mandé en Penguin Random House, sorry, no me gusta. Déjame lo veo, pero es que no sé. Le dije, es que tengo que entrevistar a Juan Manuel Santos. Oye, pero pues, el libro se publica en 2 semanas. Y vete a saber cómo tuve la suerte de que Juan Manuel Santos me concediera la entrevista vía telefónica con una gran sencillez, porque él tenía interés de hablar de cómo el fútbol fue el vaso comunicante que le permitió dialogar con la clandestinidad, dialogar con la guerrilla, dialogar con las FARC y decir, tenemos este balón como punto en común. Dicho lo cual, empezamos a hablar. El balón es la primera palabra. El resto es más sencillo si tenemos la primera palabra dicha. De hecho, Santos dijo que la política tiene mucho que aprender del fútbol. Lo pones en el libro y me encantó esa frase. Sí, así me lo dijo. Entendiendo que su padre además fue directivo de fútbol y su madre fue una gran golfista. Es un personaje muy vinculado, pero que supo escuchar lo que la cancha aporta. Supo encontrar esas virtudes de la pelota. Y no todos los políticos han sabido. El deporte ciertamente es capaz de lo mejor y de lo peor. Pensaba yo, después de los 20 pelotazos de esperanza, bien podría ser los 20 pelotazos de desesperanza, porque también ha habido guerras desatadas por el fútbol, o por el deporte, o crisis, en cono. Pero yo tengo mucha fe en lo que el fútbol y el deporte en general pueden aportar a esos encuentros. Y la Dipón, que es otro capítulo que planteo, es muy relevante en ese sentido. Me encantó. Hablando un poco, voy a llevar más o menos, lleva un orden cronológico tu libro. Sí, sí. Que me gustó mucho eso, ese es el orden que tiene. No es un orden de importancia, no es un orden de emoción, es un orden de años y eso me encantó. En el partido en la trinchera, Primera Guerra Mundial, Sí. me encantó ese capítulo. Y me encanta la frase que pones de Paul Auster, el escritor Paul Auster, que es buenísimo, que dice, el fútbol es el milagro a través del cual Europa encontró una forma de odiarse sin destrozarse. Pero tú agregas algo muy puntual y muy cierto, que después de esa Navidad de 1914, el fútbol les permitió dejar de odiarse para luego volver a destrozarse. Pero sí el fútbol, y hablando del fútbol como el deporte más... Es un absurdo, Dan. Sí. Parece obra de Bertolt Brecht, parece teatro del absurdo que digas, nos estamos dando balazos, no conocemos al que está allá. Por un momento nos atrevemos a conocernos, vemos la foto amarillenta de la persona que dejó en Alemania o en la Gran Bretaña, según el bando, nos abrazamos por la Navidad, intercambiamos una copita de alcohol, de whisky, de schnapps, lo que sea, y al otro día nos volvemos a dar balazos. Es un absurdo, pero sucedió. Sucedió. Y fue a través del fútbol. Se echaron una cascarita de fútbol. Sí, que además es una cascarita que tiene tantas versiones que yo estoy convencido que fue más de una. Robert Graves genera un relato maravilloso al respecto, pero es un relato ficcionalizado en el que incluso dice que el árbitro había sido el sacerdote del pelotón inglés y como era pues sacerdote que tuvo la caridad cristiana de conceder un gol en fuera de lugar. Es lo que plantea Robert Graves en su relato. Pero hay muchas historias e incluso ya hay una marca en esas trincheras en la región flamenca, en Bélgica, explicando aquí fue el partido de la trinchera. Wow. Está maravillosa esa. Ahora, los coreanos compitiendo por Japón. Sí. La amistad de Jesse Owens, la comentaste hace un rato, con Luz Long, que hasta le dio un tip de cómo brincar en su último salto.
el fútbol en Leningrado que revivió a la ciudad. Te pregunto, Alberto, ¿el deporte crea fraternidad? ¿El deporte une, inspira, identifica? ¿Es una especie de religión? Yo tengo un amigo en Argentina que ayer platicando con él me dijo, el fútbol es la única religión del planeta que no tiene ateos. Es una frase buenísima. Pero ¿tú sientes que realmente sí se convierte en esa, somos brothers porque le vamos al mismo? Sí es una devoción mística, lo tengo muy claro. Y como toda devoción mística, cargada de un imaginario colectivo, cargado de un mito fundacional, cargado de emociones a veces muy forzadas para que pueda funcionar y para ser ese grupo tan cerrado de decir somos nosotros contra los otros. Es un regreso a otra etapa en la civilización, de alguna manera. Sí me gusta entenderlo como términos de devoción, como términos de feligresía. Y ya después entender lo que te une a cada uno de tus coequiperos y cada uno de tus rivales, porque también tienes mucho en común con el rival. La rutina de cómo el domingo te pones el uniforme, la superstición para ir al estadio, cómo a tu hijo le sacas su carnet del equipo, su tarjeta de socio del equipo en cuanto nace. Hay muchos elementos que te hacen igual, pero con una playera diferente. Fíjate que me apantalló mucho porque digo, vivimos en México, tenemos los deportes que conocemos, son los deportes que para nosotros son los deportes comunes, pero hay otro lado del mundo donde hay otras cosas. Y me impresionó mucho en tu libro cuando leí la cifra de los ratings que hay en India, por ejemplo, para los partidos de cricket, ¿no? Que es la influencia inglesa en Claro. India. Pero son ratings, como dices, mayor del Barcelona-Real Madrid. Y el Barcelona-Madrid dura 2 horas. Y estos tipos juegan 5 días y cada día juegan 8 horas. O sea, incluso. Y hay 300 millones de televidentes. Por supuesto, por las dimensiones y por la carga demográfica de la India y de Pakistán y por lo que aman el cricket, ¿no? Y esto los lleva también, que es un capítulo, a cómo el cricket llegó a ser utilizado como un punto de unión entre gente de la India y gente de Pakistán con el odio religioso, con el odio político que hay entre ellos. Y cómo hay un equipo que se llama el Maometano, que empezó siendo solamente de los musulmanes, como el nombre deja clarísimo, y que luego se hizo de todos, como un orgullo de todos en la India, sin importar su religión. Y ahí también integro algo de lo que me dijo Zubin Mehta entrevistándolo, e integro algo de lo que me dijo hace un año en la fila, apenas en diciembre, en la fila en Guadalajara, el nieto de Mahatma Gandhi, que lo conoció muy bien, de cómo eran los intereses de su abuelo por el fútbol, que es un tema poco explorado, y le gustaba mucho el fútbol a Gandhi. ¿Estuviste con el nieto en Guadalajara entonces? Con el Exactamente, nieto? sí. Hubo un capítulo en especial, me gustó, como ya lo dije, me apantalló el libro. Hay un capítulo del waterpolo de los húngaros, cuando van a la Olimpiada de Melbourne, en 1956 creo que es. ¿Es correcto? Sí. Es muy emotivo ese capítulo. El final del capítulo, no lo voy a spoilear, el final del capítulo es maravilloso. Toda esa sensación, era otro mundo. Ahorita con un chat estás sabiendo lo que está pasando en vivo en otro lado. Ellos estaban aislados, estaban invadiendo los rusos, los soviéticos, estaban invadiendo Hungría. Era otro mundo, las comunicaciones eran diferentes. Pero hay una parte donde comentas que todavía en un juego de precalificación o algo en Hungría, en Budapest, llegaron los soviéticos y los fanáticos húngaros estaban tan enojados que dieron la espalda a la cancha y boicotearon el himno haciendo ruido. Yo quiero decirte, cuando leí eso me acordé que una vez en México, en un juego para calificar al Mundial, creo que fue el Honduras, que cuando México fue a jugar a Honduras, allá boicotearon el himno. Pusieron otro y no pusieron otra música, no fue el himno. Panamá me parece, sí. Y cuando regresaron a México, se pidió que por favor del público respetemos el himno, pero no, 120,000 personas chiflando. Digo, es una falta de respeto, sí, pero es esa pasión de tu país, ¿no? Es impresionante. Y yo quería hacerte una pregunta, hablando ya del fútbol de la CONCACAF, como pregunta, porque sí lo desconozco, pero he escuchado rumores de que hubo una guerra que se suscitó por un partido de fútbol, creo que entre El Salvador y Honduras, o no sé qué país. ¿Es real eso? Es real, rumbo al Mundial de México 70. Como México ya estaba clasificado y como en esa época Estados Unidos no pintaba, la plaza para CONCACAF la terminaron por pelear Honduras y El Salvador. Ya había rencillas muy especiales entre estos dos países. El mejor relato que se puede encontrar al respecto está en La Guerra del Fútbol de Richard Kapuscinski,
Es espléndido este libro del soberbio escritor y periodista polaco, ya fallecido. Y se desata esta guerra, que dura muy poco tiempo, a causa del deporte. Y evidentemente El Salvador es el que califica al mundial, pero se da una guerra y entonces las minorías salvadoreñas en Honduras y viceversa, y se hace todo un lío, porque el fútbol fue el pretexto, fue la gota que derramó ese vaso. Como a veces es el pretexto para otras cosas positivas, que es lo que hablas en tu libro. Yo recuerdo de niño en los 70s, yo andaba, a lo mejor tenía 10 años, 11 años, la imagen de Nixon cuando fue a China con Mao Zedong. Eran dos mundos totalmente opuestos. Fue impresionante esa escena de caminando en la muralla china con Mao Zedong. Y aprendí en tu libro que una pelota de ping pong que pesa menos de 3 gramos, 2.7 gramos, pesó lo suficiente para revivir esa relación o para empezar a cambiar las cosas. Increíble historia. Esta historia es increíble. Increíble. El que sea cinéfilo y ha visto Forrest Gump se acordará que Forrest Gump, la película de Tom Hanks, el personaje entre sus muchos momentos que va siguiendo la historia de Estados Unidos en el siglo XX, es un campeón de tenis de mesa y va a China. Es un episodio muy relevante porque en un mundial en Nagoya, en Japón, un jugador de tenis de mesa estadounidense se equivoca de camión, era un hippie, él tenía que haber estado en Woodstock, ve su apariencia y no parece siquiera deportista, y todo el mundo se incomoda de ver un estadounidense en el camión de China, dicen, tenemos prohibido hasta hablar con él. Y el multicampeón mundial chino es de la iniciativa y se para y le dice, aunque nuestros gobiernos sean enemigos, los pueblos podemos ser amigos. Y le da un regalo, le corresponde con otro regalo. Cuando esto llega a los oídos de Mao, dicen, ya se la armó. Y Mao dice, no, 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 tiene razón y es un gran diplomático, e invito al equipo estadounidense, invito al presidente Nixon. Y gracias al tenis de mesa, esa relación cambia y es un punto medular para comprender la geopolítica actual, con el peso que tiene China, el que China dejara de estar aislada, el que China dejara de ser vista como un país al margen. En ese momento China estaba peleada con la Unión Soviética y peleada con los capitalistas, era un país aislado. Y fue un episodio muy relevante y todo desencadenado por la diplomacia del tenis de mesa. El ping pong. O sea, pensamos que el fútbol mueve masas, el ping pong movió a las dos potencias y las acercó. Y apenas en los años 70, no estamos hablando de que fue hace 200 años, fue en los años 70. Qué maravilla rescatar esas historias, es padrísimo. Esta del papá ayudando al hijo a cruzar la meta, creo que en Barcelona 92, creo que recuerdo. Y cuando la hice, te cuento, Dan, yo no era papá todavía. Yo no tenía hijos en ese momento. El sentimiento, cuando yo entrevisté a Derek Redmond y a su papá, yo no podía entenderlo. Y es un capítulo de una profundidad muy grande y algunos me han dicho en las entrevistas, hay un capítulo que no es tan político entre países que es este. Dije yo, ¿y no te parece un pelotazo de esperanza? Un papá brincando en el estadio diciendo, no me importa que me encarcelen, que me hagan lo que sea. Mi hijo se fracturó a media carrera en los Olímpicos, que es el momento para el que lleva trabajando toda su vida y yo voy a estar con él. Y ves el video de la gente jaloneando al papá y hasta que el papá se le para al lado a Derek. Y la verdad es que es una historia que a mí me apasiona, yo la cuento y me emociono mucho. El que no quiera leer el libro, búsquese el Derek Redmond y les va a salir esa carrera. Es espectacular lo que pasó. Sí, preciosa historia. Y siendo papá, lo ves en otra dimensión, ¿no? Sí, lo que dices, sí me hubiera aventado por mi hijo. Y me imagino a mi papá aventándose por mí. O sea, es un sentimiento muy especial el que tuvo en ese momento el papá. Y no era para ganar, era para decirle al hijo, aquí estoy, estás roto, ya no compites, ya estás fuera, ya estás lesionado, pero ¿qué quieres? Y el hijo decide terminar la carrera. Y llegó a la meta. Cargado en su papá, llegar a la meta. Maravilla, qué emoción, qué emoción. Sí, la entrevista yo la disfruté mucho, aquella vez que la hice con Derek y con su papá. ¿Estuviste con los dos juntos? Con los dos, sí. En Londres. Sí. Precioso. Ahora, la historia, yo quiero juntar estas historias del papá ayudando al hijo, la de Kalusha, es el que jugó en el América, sí. Con los Boys de Zambia, te digo, la tragedia que pasó del avionazo y todo lo que pasó después. Digo, yo a Kalusha lo vi jugar aquí en el Azteca, no sabía yo esa historia. El Irán contra Estados Unidos en el fútbol, que eran enemigos a muerte y les tocó jugar ese juego. La prohibición de las mujeres entrar a los estadios en Irán. Son historias fascinantes que envuelven el momento que nosotros como espectadores, como aficionados, vemos la cancha, no vemos todo lo que pasa fuera de la cancha.
Y este libro nos abre que el deporte es más allá del estadio, más allá de la línea de cal que del perímetro de la cancha, ¿no? Entonces es muy emotivo porque empiezas a ver las cosas diferente, Alberto. De veras, le das una dimensión padrísima al deporte con este libro. Hablando de tenis, me gusta mucho el tenis. Soy fan de Federer, pero creo que Djokovic es un grande, igual que Nadal, igual que todos estos. Y tenemos la fortuna de vivir en una época de oro del tenis, porque estos grandes y el tiempo que han seguido siendo los primeros, tenemos mucha suerte. Pero yo pensé que los partidos de Djokovic, los que son en Grand Slam, que es a ganar 3 de 5, pues dije, lo más que se puede alargar un juego para Djokovic es 5 sets y a muerte súbita. No, en tu libro aprendí que el juego de Djokovic está en Serbia y Djokovic está jugando un juego muy importante en todos estos 7 países que se conformaron después de la división de Yugoslavia, y él es un estandarte, es un embajador de la paz, es un motivador de niños. Platícanos un poco, ¿platicaste con Djokovic? Sí, lo pude entrevistar y es muy importante entender que en un escenario de ruptura, de odio étnico, de odio religioso, de tener dificultades incluso por decir, los croatas escriben con alfabeto latino, los serbios escriben con alfabeto cirílico, todo ahí es un problema. Y que llegue alguien de Serbia, criado entre bombardeos, criado además con una opinión muy clara respecto a que Kosovo debe de pertenecer a Serbia, él lo va a decir cada que lo pueda hacer, pero que él dice, yo soy balcánico también, y que una vez le dijeron croata en Estados Unidos, se confundieron, y hubo un escándalo, ¿cómo le dicen croata? Y dijo, somos casi lo mismo. Y todo el mundo lo volvió a ver así. Llevan peleando tantos años por demostrar que no son lo mismo. Y dijo, pues sí, hombre, el idioma es muy parecido, étnicamente somos muy parecidos, somos vecinos, estamos ahí. Y lo ves en esos términos y dices, qué valentía para decirlo. Y luego Bosnia tuvo unas inundaciones brutales y él aparece en redes sociales para decir, estoy con Bosnia, mi corazón con Bosnia, larga vida a todos los expaíses de Yugoslavia. Me parece a mí muy relevante que alguien tenga las agallas para decirlo, en donde ni siquiera el menor acercamiento es posible ya más de 20 años de esa guerra, 30 años de esos conflictos balcánicos, ¿no? Y Djokovic ha tenido ese valor. Por eso este capítulo me interesaba mucho hacerlo, ¿no? Para entender esa otra faceta de un deportista de élite. Seguimos afuera de la cancha, que vale oro, vale oro. Hay historias, y creo que hay muchas historias que no conocemos, y a través de esta literatura las empezamos a conocer. Voy a hablar ahorita de Costa de Marfil, de Drogba. Sí. Yo me imagino que él nació en un país perdido, en una ciudad perdida, en una calle perdida y en una casa perdida. Digo, me lo estoy imaginando así, y no sé si está bien, pero el cuate tuvo dos virtudes. Uno es un don especial para jugar fútbol, y el otro es que tuvo suerte que alguien lo vio jugar fútbol y llegó a donde llegó. Pero creo que esta gente que viene de las calles no pavimentadas y termina en los mejores estadios del mundo y ganando millones de dólares, no se olvidan de sus raíces. Esta gente regresa, no se pavonea en sus laureles. Digo, vive una vida muy buena que él se la ganó, pero no se le olvida la gente que está atrás de él y la gente de donde él viene. Y estas historias de cómo regresan a sus países y cómo logran hacer enlaces políticos que nadie pudo hacerlos. Y llega el jugador de fútbol o llega el gran héroe deportista y se convierte en un héroe y en un estandarte que la gente lo sigue. Qué fuerza, ¿no, Alberto? Qué fuerza. Ya para meternos a la infancia de Drogba, entre 100 genios del balón, ese libro en el que exploro la infancia de los mejores futbolistas de la historia, ahí entro profundamente a ver todo lo que él vivió y todo lo que él sufrió. Pero en este libro yo tenía que entrar a ver cómo fue su madurez hasta llegar a hacer que una guerra civil parara. Qué cómodo estaba él jugando en el Chelsea, ganando millones de libras esterlinas, no teniendo que voltear a ver a su país jamás, pudiendo evacuar a cuantos quisiera de su familia, de sus amigos y instalarlos en donde él quisiera en Europa, porque ganaba millonadas. Y él aprovecha la calificación al Mundial para ese mensaje que yo sigo pensando que es el deporte en su momento más sublime, jamás. Nunca veremos un deporte más sublime, un instante más sublime para el deporte, pero nunca. Lo que él consigue en un discurso en el que logra hablar de las etnias, en el que logra hablar de la cuestión regional, en el que logra hablar de la necesidad de perdonar. La palabra que más repite es
perdonen, 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 bajen las armas, escúchense, perdonen. Y ahí termina la guerra civil de Costa de Marfil. Es una historia maravillosa y sí es un pelotazo de esperanza forzoso. Yo tuve dudas, Dan, de incluirlo, porque en Latitudes, en mi primer libro, incluyo parte de esta historia. Iba diciendo, es que no puedo repetirla, hasta que dije, tengo muchos más ángulos para borrarla, pero tiene que estar. Porque si hablamos de cómo el deporte ha conseguido ese tipo de efectos de paz y reconciliación, este es el estandarte. Es muy claro y es increíble que la voz de un futbolista, que lo que sabe hacer es jugar fútbol, tiene más peso que la voz de los políticos en esos países, que habían tratado años de resolver este problema, y llega un futbolista y es el estandarte en el que se crea, pero que no pierde piso. Es gente que no pierde piso, es gente que sigue con esas raíces, y es de aplaudir, claro. ¿Para qué tenía que regresar si está viviendo en Inglaterra como rey? Pues, ¿sabes qué? La calidad humana de la gente. Y ahorita, sabiendo estas historias, los ves jugar fútbol y se ve diferente el fútbol, porque Claro. se ve más humano, se ve más sensible. No son máquinas jugando fútbol, son gente que trae una mochila de cosas y un bagaje atrás de cosas, pero al momento, como dijiste hace un rato, las reglas son iguales para todos, quítense todos sus mochilas, vengas del país que vengas y vamos a jugar fútbol. El que no pueden abstraerse y alejarse y aislarse de su realidad. Y mira que muchos futbolistas viviendo en urbanizaciones carísimas, en las que tienen todo en su casa, tienen su cine, casi tienen su circo, tienen todo. Se traen al grupo de amigos del pueblo de la infancia o la ciudad de la infancia y se aíslan en buena medida. Pero no es, cuando vemos a Drogba con esta preocupación por la paz, entendemos que todo ese tiempo él jugó pensando, mi país se está desangrando y yo tengo que jugar un rol para reconciliarlo. Y lo termina por jugar. Y lo logró, y lo logró. La, recordamos todos el Irak de Saddam Hussein. Sí. Y yo había escuchado que su hijo era el encargado, creo que de la Federación Iraquí, Y el o Comité Olímpico y el fútbol, manejaba todo el deporte Uday Hussein. manejaba todo el deporte, Sí. pero a niveles mucha violencia. O sea, ahí sí fallabas el penalti y no querías regresar a Irak porque a ver qué pasaba, ¿no? ¿Fue realmente ese drama en esa época? Sí, porque además la FIFA es muy pronta para desafiliar cuando ve que alguien politiza una federación, pero no mientras el que la politiza es su amigo. Y Uday Hussein era un tipo muy cercano a los círculos del poder del deporte, tanto olímpico como del fútbol. Y se le permitió hacer lo que quisiera, tenía mazmorras, torturaba jugadores. A Saddam le daba lo mismo, finalmente su hijo tenía el juguete que quería, que era el fútbol. Y así fue como vino Irak al Mundial 86 y enfrenta a México. Luego bromeó con el Sheriff Kirarte, que les hizo gol, mi compañero en Fox Sports, que quiero mucho. Digo, con tu gol a ver a cuántos torturaron. Pero la realidad es que fue una etapa muy negra para Irak. Pero después vino una etapa igualmente negra o más negra, con la invasión y el caos que vino después de la entrada de Estados Unidos en 2003, cuando se le declara que tiene armas de destrucción masiva. Y a los 4 años de este momento es cuando se da la Copa Asiática. Y pude platicar con el entrenador de aquella selección que fue campeona. Era el equipo sin esperanza. Brasileño, ¿verdad? ¿Él era brasileño? Era brasileño, Jorban Vieira. Eh, un equipo en el que no se hablaban sunitas, chiitas y kurdos como en el país no se hablaban. Un equipo en el que no comían juntos, un equipo en el que no compartían habitación, no entrenaban juntos. Y llegó y dijo, señores, aquí compartimos algo. Las ganas de que los iraquíes rían. Vamos a jugar para eso. Y lo sube al barco por las buenas y por las malas, también de manera autoritaria. Y esta entrevista que le hice a Jorban, que fue durante la cuarentena, me enlacé con él, me parece que estaba en Dubái, fue maravillosa. En cierto punto, terminando la charla, le digo, mister, de verdad, gracias por lo que me ha compartido, pero gracias por lo que le dio al pueblo iraquí. Porque yo leo las crónicas que dicen, es la primera noche que reímos en muchos años, hoy por fin creemos en la paz porque desde el estadio, que un pueblo haya creído en la paz, gracias a eso. Y además el gol, haz de cuenta que lo escribieron en Hollywood, ¿no? El centro fue de un kurdo, el gol fue de un chiita, la estrella fue el portero sunita, haz de cuenta. Y cuando yo le digo esto a Jordan, se le empiezan a salir las lágrimas. Me dice, es que yo nunca voy a poder entender lo que yo le di a ese pueblo. Y fue un momento muy emotivo esa charla que tuve con él. O sea, Es de mis capítulos favoritos. Está maravilloso. Y esa sí es realmente una selección nacional. Un poquito de las diferentes etnias y los amalgamó y a jugar juntos.
qué bondad el fútbol, ¿no? Es un paréntesis en la vida. No hablo del fútbol, hablo del deporte. Es un paréntesis. Sálganse un poco de la bronca que hay y vamos a jugar para el mismo equipo y a remar para el mismo lado. Está padrísimo. Y él te va contando que a cada día, cada que bajaban a encontrarse, pues había uno que llegaba a decir, es que en el coche bomba de ayer, es que en el atentado de antier, murió tal persona que conozco, murió tal persona. Era la rutina para ellos. El fisioterapeuta viajó a Bagdad a conocer a su hijo recién nacido, así empezó el capítulo, y ya no regresó, porque murió. Un atentado. Era una brutalidad. Y en esa brutalidad ellos consiguieron poner ese tremendo gramaje de esperanza. Me encanta la palabra esperanza relacionada al deporte. Este capítulo en lo personal me gustó mucho, Alberto, porque a mí los Paralímpicos me mueven muchas fibras en lo personal. Si de por sí lo que dijimos hace un rato del deportista haciendo su máximo esfuerzo con una disciplina, con todo, para lograr romperse récords a sí mismo, que son los importantes, para mí que son los importantes, los Paralímpicos tienen en contra una discapacidad, que no me gusta la palabra discapacidad, pero el esfuerzo que hace la gente y la tenacidad y todo, yo aplaudo a los atletas paralímpicos. Para mí son héroes, héroes y heroínas. Me encantó, y si lo quieres, me gustaría que tú lo platiques, la relación de cómo surgieron los Juegos Paralímpicos con la relación de un doctor judío, me parece que neurólogo, Sí. alemán, que por ser judío en la Segunda Guerra Mundial se va a vivir a Inglaterra, a Gran Bretaña, y ahí él, a manera de terapia, empieza a crear esto, y de ahí surgen los Paralímpicos. Es el padre del paralimpismo, el doctor Guttmann, cirujano judío alemán, tiene que huir, como los judíos de Alemania, lo reciben los británicos en calidad de refugiado, y él desarrolla el programa de rehabilitación gracias al deporte. Termina la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de soldados heridos de espina dorsal era muy alta, los mandan a lo que había sido un leprosario, un lugar para gente con lepra, aislados, lejos. También es una manera de entender cómo se percibía la discapacidad. Qué pena, ¿no? Qué vergüenza. De esa forma, alejarlos, no verlos. Y ahí cambia la manera, deja tú del deporte, cambia la manera de comprender lo que es la discapacidad, de tratarla, de darle dignidad, de darle inclusión. Y sobre todo que para este capítulo yo entrevisto a una mujer ya mayor, que fue de las primeras pacientes que tuvo el doctor Guttmann, que me contó cómo fue tener a Guttmann con ella, cómo era que la rehabilitara por medio del deporte en el hospital de Stoke Mandeville, en las afueras de Londres, o más bien a 1 hora y media en tren de Londres. Y también entrevistó a Martine Wright, que fue una chica que iba en el tren, en el metro, en los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. Un día después de que se concede a Londres la sede para los Olímpicos de 2012, se dan estos atentados. Y cómo ella pensó que la vida ya no tenía sentido, y en los Paralímpicos reencontró ese sentido. Por eso yo tenía que incluir también ese capítulo. Es esperanza pura. Es fabuloso. Ese me emocionó mucho. Sí, sí traía yo un Kleenex ahí junto a Alberto. De repente hubo frases y hubo momentos muy especiales. En el deporte estoy convencido, como en muchas cosas, no solo en el deporte, pero estoy convencido que siempre hay una segunda oportunidad para reivindicarte, para lograr lo que no pudiste la primera vez. Pero muchas veces las segundas oportunidades son a través de otra persona, no de uno mismo, porque el cuerpo va caducando. Entonces, hay una historia de un entrenador en Kosovo, de judo, Sí. donde él quería, y bueno, no pudiste, pero luego puedes a través de otra persona, con tus conocimientos y entrenando y todo. Y también me parece eso un enlace entre generaciones y todo, donde a veces hacer que el otro gane es un triunfo para mí que yo no lo pude lograr, y con eso estoy reivindicando el triunfo que no pude. Y está padrísimo esa relación. Que yo había terminado el libro, ya estaba publicado, y entonces pude entrevistar a Tony Cuca, a este entrenador. Lo excluyen de los Olímpicos de Barcelona 92, cuando todavía existía Yugoslavia en la clasificación, por ser musulmán, kosovar, albano, y después se integra al Ejército de Liberación Kosovar. Y después, como entrenador, lleva a la primera medalla de oro de Kosovo en su historia. Pero los problemas para esa medalla, porque no era reconocido como país antes, y entonces no podían competir con bandera kosovar, no podían escuchar el himno kosovar en el podio.
fue un capítulo para mí importante porque además es muy actual, ¿no? La situación. Y la charla que tuve con este personaje fue entrañable. Voy a hablar un poco de los refugiados. Sí. La última Olimpiada en Río, ya hubo un equipo de refugiados. Leyendo tu semblanza hace un rato, comenté que tú colaboras con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y hay un párrafo que narras en la historia de los refugiados en Río en 2016, donde un atleta africano, no recuerdo el país, creo que es de un país de Sudán del África, Sur. Sudán sí, del Sur. que no ve a sus papás hace no sé cuántos años, no sabe si sus papás viven, si sus papás no viven, dónde están, no sabe nada de ellos. Los separaron cuando él era chico y ganó una medalla en las Olimpiadas y que lo que más le interesaba es que a la hora de las entrevistas en la televisión pongan bien su nombre por si sus papás están vivos en algún lado, que lo reconozcan y que lo busquen. ¡Wow! O sea, ¿tú lo conociste a él, Alberto? Sí, 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 ¿Estuviste sí. con él? Sí, además tratas de ser muy cuidadoso, Dan, porque son eventos muy traumáticos. Y uno no tiene derecho ni como periodista ni como lo que sea, de hurgar en donde ellos no quieren que hurgues. Para un niño que a los 8 años se fue pecho tierra, arrastrando fuera de un pueblo que estaba incendiado, iban matando a todos, iban con las mayores atrocidades que nos podamos imaginar, que no volvió a ver a ninguna persona que conociera de su infancia y que luego se fue a crear en un campamento de refugiados, es muy fuerte regresar a eso. Y me compartió lo que fue esa infancia. Y me compartió la manera en la que él todavía tiene fe de que sus papás aparezcan. Desafortunadamente, pues no han aparecido y siendo muy pragmáticos y realistas, es difícil que aparezcan por la cantidad de muertes que hubo en esa aldea que desapareció de la faz de la tierra. O sea, no es que en el mapa sepas dónde está, ya no está el nombre registrado en el mapa de ese pueblo. Y que él intenta con el deporte eso. Y muchos de los refugiados tienen lecciones muy fuertes que darnos. Yo siendo colaborador del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que por cierto este sábado es el Día de los Refugiados, yo creo que es un compromiso muy grande, porque hay que entender que todos podríamos ser refugiados. Hablo ante el Deportivo Israelita. ¿Cuántos de nosotros no tenemos que entender, o la mayoría, o todos, lo que hubiera sido de nuestras familias si México no nos abre los brazos? Momentos en los que ser judío era muy complicado en el continente que tú eligieras. Momentos en los que Estados Unidos ya tenía cuotas de acceso y rechazaron a muchos mandándolos de regreso a la muerte. Y entonces identificarte con ellos y decir es que aquí tenemos que comprender que no se fueron porque quisieron. Nadie se va porque quiere. Se fueron porque no les quedó de otra. Y las historias de los dos refugiados a los que entrevisto, que fueron olímpicos, Yusra Mardini en la Siria, y el caso de Pot, el sudanés del sur, nos permiten eso. Hablando de la fraternidad que hace un rato comentamos entre lo que hace el deporte y esta magia que nos une, tú como periodista, eh, tu trabajo periodístico con algún deportista, ¿te ha llevado a tener una amistad con él? O Sí, sea, con varios. que después de una entrevista, que es una entrevista de trabajo, que tú te tienes que entrevistar y él está dispuesto a ser entrevistado, termina la entrevista y que fue tal el vínculo y la comunicación y la sinergia que se hizo entre los dos, que se establece una amistad que perdura. ¿Lo tienes con deportistas, con gente así famosa que has estado? Y me siento muy honrado. En donde yo me reencuentro con Maradona, Maradona me ve a abrazos. Esta la cuento en Latitudes, cuando terminé siendo su traductor en Sudáfrica. Con Pelé también hubo una relación que yo me emocionaba mucho, ¿no? La manera en la que me abrazaba y me decía, ¡ay, México! Con Michael Schumacher, cuando regreso a entrevistarlo la segunda vez, lo mismo. De una manera muy, pero muy, muy bonita. Con Oscar Pistorius, luego caído en desgracia, con una tragedia de vida, había una relación muy especial. Porque sí mueves fibras, porque no es lo mismo preguntar, oye, y cuéntanos de tu gol, si fue con la mano o no fue con la mano. Eso soy yo que todo el mundo se lo preguntó. Pero cuando te sales de la caja y preguntas lo que nadie pregunta y le tocas fibras, sí crea ese vínculo o esa relación, ¿no? O sea, soy un ser humano y me están tratando como un ser humano, no como un centro delantero. Y es lo Y que más agradecen. ¿Mande? Es lo que más agradecen. Que alguien se atreva a buscar a la persona detrás de la coraza. Normalmente nos quedamos con la coraza. Y no, muchos me han dicho, oye, ¿por qué contestas siempre lo mismo? Porque me preguntan siempre lo mismo. Cuando hice 100 genios del balón para el capítulo de Jorge Campos, dice, oye, George,
¿por qué yo nunca había escuchado que te mandaban por las tortillas en los amates en tu pueblo? Me dice, pues porque nunca me habían preguntado. Así de simple, ¿no? Preguntamos lo mismo, se contesta lo mismo. Y ese salirse de la caja hay que aplicarlo no solo al periodismo en general en la vida, porque eso te hace llegar más lejos. Aquí nos pregunta Heidi Chávez, ¿cuál de las 20 historias es tu favorita, Alberto? Para mí es muy especial la de Irak, porque soñé mucho tiempo platicar con Jordan Vieira, dicho lo cual, con cada una me identifico de una manera muy diferente. La de Jack Johnson, porque fue un recorrido muy especial el que hice por el Chicago, y por así como cuando escribí mi novela Kiboria, y llevo el tema de los refugiados, yo esperaba que al publicarse ya fuera un tema superado, y al contrario, estaba peor. Cuando empecé este libro en abril, y el primer capítulo era de racismo en Chicago, con Jack Johnson, el primer campeón mundial de los pesados afroamericano, pues termina siendo que cuando se publica es cuando está desafortunadamente peor y nos queda más claro la inequidad y el odio que hay racialmente, ¿no? Pero creo que el de Irak es mi consentido, Odan. A mí me emocionaron muchas historias y aprendí mucho. Está muy padre aprender con esto, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué aprendo con el deporte? Con el deporte la voy a pasar bien. No, con el deporte aprendes y aprendes el deporte de equipo te ayuda a compartir, a apoyarte en otros y que otros se apoyen en ti. Creo que es muy didáctico el deporte. Cada deporte tiene lo suyo. Yo soy beisbolero y el béisbol también tiene historias. De hecho, creo que el béisbol es el deporte que más películas Sí. se han hecho sobre ese deporte, creo. Más que del fútbol. O sea, siento que el De béisbol. fútbol hay pocas y malas. De fútbol hay pocas y malas. No recuerdo la de Chespirito, ¿no? Pero. De bueno, el chanfle más entrañable, ¿no? Pero de fútbol hay pocas películas, de béisbol hay más y algunas muy buenas. Hay muchas y hay buenos libros, hay buenas historias también, pero es más local, digo, está localizado, si es Estados Unidos, si Claro, es en la zona del Caribe, Sudamérica, bueno, la parte norte de Sudamérica, pero hasta ahí nada más. claro. A ver, Marcos Green nos dice, al abrir un diario hay que ir siempre a las páginas deportivas, que es donde se registran los triunfos del hombre. Las demás secciones solo llevan la cuenta de sus fracasos. Es un anónimo. Me gustó la. Y es cierta esta frase, porque yo insistía mucho cuando publiqué 100 dioses del Olimpo, que son los alcances de la civilización. Así como cuando alguien hace un descubrimiento, hace un invento, se publica una gran obra de filosofía, de las letras, de lo que me digas, es un triunfo de la civilización. Que el hombre corra a tal velocidad no solamente es Usain Bolt, yo se lo decía a Bolt y se reía, luego es de la civilización completa, porque el hombre dio ese paso. Como Armstrong no fue el único que pisó la luna, el hombre dio ese paso. Sí es algo individual, pero es algo creo que a nombre de toda la civilización. Alberto, tú que estás y que conoces y que estás involucradísimo y que tienes una manera tan fácil de comunicarlo. Yo tuve la suerte de vivir unos años en Estados Unidos, en San Diego, y pues íbamos mucho al béisbol porque somos muy beisboleros. Y yo pensé que las grandes figuras del béisbol, Derek Jeter y todos ellos, eran intocables, no oyen, no hablan, son máquinas que juegan béisbol. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no. Lo saludabas, te saludaba. Le pedías el autógrafo, venía y te daba el autógrafo. Venía y a los niños les regalaba la pelota de foul, que ya está raspadita y todo. Realmente fue muy. Me encontré con un altar que yo pensé que era intocable, donde es gente padre. Digo, sí, se tienen que concentrar y tienen su trabajo y muy especial, pero es gente con la que sí te contestan y sí te voltean a ver y sí te hacen así con la mano. ¿Tú cómo lo sientes? Conociéndoles más y todo, ¿es gente tratable, gente como tú y como yo? Es un deporte muy vinculado a la gente. Finalmente viene de la raíz de haber sido el deporte que amalgamó al crisol que era Estados Unidos de inmigrantes, ¿no? El American Pastime. Ya después en audiencias el fútbol americano le ha ido superando de manera muy clara. Pero el jugar diario, el estar abierto diario para que la gente te vea entrenar, el ir brincando de pueblo en pueblo, como grupo de música vernácula, porque así van de pueblo en pueblo cada día jugando. Hoy jugaron en Arizona, mañana van para Florida, al siguiente día. Así es la rutina del béisbol. Y eso los hace muy cercanos. Te pregunta José Enrique Lichtenstein, ¿a qué personaje es el que más soñabas entrevistar y no lo lograste? ¿Y a cuál sí? Nelson Mandela, sin duda, porque más cerca no pude estar de él, en el Mundial 2010 en Sudáfrica. Llegué plenamente cerca. Llegué a su nieto, llegué a su círculo más íntimo y tuve que entender que él no es una posibilidad.
Me decían, ya no está en condiciones de enfrentarse a la opinión pública, ya no es su deseo tener cámaras encima, y después de los años que ha regalado a la vida pública, tiene derecho. Y sí, claro que tiene derecho. Yo te diría que Mandela me quedó de esa forma, sobre todo por la intensidad que tuve de relación con Sudáfrica cuando viví ahí y pude entrevistar a otros premios Nobel ahí como de Klerk o Desmond Tutu o a Nadine Gordimer, la escritora, ¿no? Y pensando en personajes que pude entrevistar y que disfruté mucho, del deporte, Michael Schumacher, Roger Federer, para mí fue muy especial tener aquellos encuentros. Más allá del deporte, pues a nivel música con Madonna, a nivel líderes espirituales con el Dalai Lama, creo que ha habido muchos que han tenido para mí algo especial. Cada quien tiene Su encanto. su encanto. Ronnie Obse te pregunta, ¿cuál fue la razón o qué te motivó o por qué te decidiste a enfocarte también en lo que sucede fuera de la cancha y todas esas maravillosas historias y no solo el deporte per se? Fue algo un tanto casual. Si se hubiera planeado no hubiera salido bien. Al estar expuesto yo a tantas culturas, viviendo en tantos países y pretendiendo dar una cobertura que trascendiera lo meramente deportivo, porque un año no puedes mandar reportajes solamente de deportes. Eso fue lo que me permitió irme abriendo, buscando prepararme mejor y en más ámbitos, ser un reportero más completo, más preparado. Y me fueron permitiendo hacer sus reportajes y me llevé la grata sorpresa de que mucha gente estaba interesada en conocer otras caras del deporte y no solamente lo que pasaba en la mera competición. Te preguntan aquí, ¿qué tan difícil fue ir a vivir tanto tiempo antes a los lugares donde iban a ser los mundiales y olimpiadas, esa vanguardia que tú te aventabas? ¿Y cuál fue el lugar que más te sorprendió donde viviste? Mira, fue muy difícil en el momento y fui muy afortunado ahora. Yo no entendería, no concebiría, no podría concebir mi vida actual sin haber estado viviendo en tantos sitios, 8 lugares al margen de México. Japón fue el que más me sorprendió, fue el primero, fue el que más sufrí. Padecí mucho, terminé por entender que si tú no te adaptas, el país no se adapta a ti. Abro mi libro Latitudes, que es el primero, relatando mis conflictos de adaptación que tuve en ese momento en Tokio rumbo a 2002, rumbo a la Copa del Mundo. Pero cada uno tuvo algo especial y yo estoy convencido, Dan, que no sería quien soy sin todo eso. Leonardo Albajari, a lo mejor lo recuerdas, Claro. tú nos hiciste el favor de acompañarnos a la inauguración de No Sí, Fue claro. un Deportivo y estuviste con él en una mesa muy interesante. Nos estaba Te mando un escuchando desde abrazo. Buenos Aires. ¿Qué opina Alberto de las manifestaciones de los futbolistas en contra del racismo y si podrán dejar una huella a futuro? Yo soy optimista. Están pasando cosas interesantes, que el Comité Olímpico ya permita ese tipo de muestras políticas después de tantos años de decir, bajo pretexto de ser apolíticos, permitir atrocidades por todos lados. No, no, es que yo no me pronuncio. No, existe lo justo, existe el bien, existen las causas desesperadas, existen los derechos humanos y me parece maravilloso que se permita que los deportes sean parte de esto. Respeto mucho a los deportistas que prefieren no inmiscuirse. Michael Jordan nunca fue su intención. LeBron James es muy activo políticamente. Yo soy optimista en lo que sucede en este sentido. Aquí hablan de Michael Jordan, del documental de Netflix, donde dicen que es genial y te enseñan la parte de un gran deportista, la parte sociópata, me ponen aquí, o sea, de cómo se relaciona con la sociedad. Yo no he visto ese documental, pero hablan muy bien de Michael Jordan. Es muy recomendable. Hay que verlo siempre entendiendo que Jordan es productor ejecutivo y que se muestra Jordan como se quiere mostrar, incluso en los temas más espinosos, más controversiales. Es la versión que él quiere mostrar. Dicho lo cual, entiendes muy bien su liderazgo, su manera de llevar un colectivo, su manera de exigirse, de exigir a los demás. Podía ser un bully entrenando, pero luego te dicen los compañeros a los que sometía a abusos y no se esforzaban. No le podías decir que no corrías tanto porque él corría más que tú. No le podías decir que no ibas a practicar 80,000 veces el tiro porque él practicaba muchas veces más que tú. Entonces entiendes su excelencia. Alberto, un poco en lo personal, con la experiencia que ya tienes, con todos los kilómetros y kilómetros recorridos, ¿te sigues poniendo nervioso antes de una entrevista cuando vas a entrevistar a alguien? Siempre. ¿Te sigues sintiendo ese temblorcito así que hay que aflojar un poquito antes de que diga Afortunadamente, Dan. no hay que Afortunadamente. perderlo, ¿verdad? Siempre. Si lo pierdo, me cambio de profesión. El periodismo no es una alternativa a vender enciclopedias o repartir aspiradoras, no es un trabajo más. Tienes que sentirlo, tienes que padecerlo, tiene que circular por todo tu tronco de alguna manera especial. Y siempre sentiré algo muy particular antes de la entrevista, porque
tratas de ordenar tu mente al mismo tiempo que estás tratando de ser empático con la persona a la que vas a entrevistar, pero al ser empático no soltar las preguntas que le quieres lanzar porque las quemas y porque pierdes el factor sorpresa. Es un ejercicio muy particular. Y no es lo mismo entrevistar a un deportista que a un político, o sea, que a un premio Nobel. Tu abanico es mucho mayor que nada más irte al deporte, porque la manera de pensar, pero todo se relaciona, ¿verdad? A fin de cuentas somos seres humanos y todo se relaciona y hay que aprender del fútbol lo que haya que aprender del fútbol y hay que aprender del arte lo que hay que aprender del arte y todos podemos colaborar para que este sea un mundo mejor. Y no hay que dejar de arriesgarse. Une. O sea, no hay que dejar de arriesgarse. Yo cuando entrevisté a Nadine Gordimer, premio Nobel de Literatura sudafricana, yo me acuerdo que me había leído toda su obra, porque soy muy intenso. Yo no me gusta llegar habiendo leído un poquito, toda su obra. Y a la segunda pregunta le digo, en este libro usted plantea que tal y tal y tal. Se me queda viendo y me dice, qué raro que te parezca, porque yo no lo planteaba así. Y te caes. Y la siguiente pregunta dices, hey, estás como noqueado contra las cuerdas diciendo, ¿cómo me levanto a volver a hilvanar bien? No es un concurso de popularidad. No vengo aquí a caerle bien. No vengo aquí a que me califiquen, pero sí a sacar un buen contenido. Entonces tengo que hacer lo posible por sacarlo. Y no es lo mismo cada persona a la que le hables, pero siempre yo parto de la idea de que si vas bien preparado y con la idea clara de los temas que quieres tratar, te va mejor. Cuando vas queriendo tocar todos los temas, te va muy mal. Mira, como en el deporte, digo, no todos los deportes son por tiempo, ¿verdad? Pero muchos deportes son por tiempo y el tiempo es un límite que tienes que poner porque está rico charlar contigo, Alberto. Tienes Es un una placer. Gracias. pasión, una vocación, una soltura, una manera de escribir en temas que a mí en lo personal me apasionan. Estoy fascinado, estoy emocionado, estoy agradecido de compartir. Pues no es esta mesa, pero sí es esta pantalla. Ahora hay que cambiar algunos términos. Y yo quiero darle un mensaje a la gente que nos está viendo. Si les gusta el deporte, si les gusta aprender, si les emociona lo que el ser humano puede lograr y alcanzar, si son apasionados, lean este libro. Por favor, vivan la experiencia y disfruten el recorrido. Ahorita nada más dimos un dulcecito de lo que pasa, pero tiene tanto fondo. Entonces, platícanos un poco, Alberto, cómo se consigue, dónde lo pueden comprar, si solo está en digital. Hay gente que está preguntando si también está en libro impreso. Platícanos un poco. Mis 4 libros anteriores, Latitudes, que son las crónicas de mis viajes, Aquí Boria, que es mi primera novela, 100 genios del balón, que es la infancia de los mejores futbolistas, 100 dioses del Olimpo, que es la infancia de los mejores atletas olímpicos, hombres y mujeres de la historia. Esos 4 están en impreso y en digital. En el caso de 20 pelotazos de esperanza, como se concibió en abril, en plena cuarentena, y está cerrada la editorial y está cerrado todo este sector, fue concebido en digital. Si más adelante se imprimen, no lo sabemos, todavía no sabemos cómo sea el mundo editorial cuando regresemos de esto, pero por eso mismo llegamos a un precio muy accesible para que el que lo quiera tener, que lo descargue. Cuesta 65 pesos la descarga, lo pueden descargar en Gandhi, lo pueden descargar en Amazon, llegamos a estar de líderes de ventas en Amazon por allá en algún momento, pueden descargarlo en el sótano, en Porrúa, así que si les interesa 20 pelotazos de esperanza para que lo descarguen por 65 pesos, tanto para iBook, todo lo que es el universo Apple, como para Kindle, donde lo quieran bajar, y ojalá que les guste este libro que pues la gente se lo echa rápido, son 20 historias, en total me parece con la letra agrandada son unas 120 páginas, y se les ve muy rápido entendiendo cada cultura, cómo el deporte tuvo una repercusión para hermanar, para reconciliar, para acercar a muchos pueblos. Alberto, como aficionado al deporte, como apasionado de la entrega, dedicación y pasión del deportista, te doy las gracias. Te agradezco el toque, el ingrediente, el sazón que le pones a tu trabajo. Aplaudo tus crónicas y agradezco tu presencia aquí en el Deportivo, que es la casa de todos, que es tu casa y que realmente me siento muy afortunado de haber platicado contigo. Es un placer y seguiré siendo fan de todo esto. Y me inyectaste con este libro ese amor a ver el más allá de las líneas de cal. Te agradezco mucho tu presencia aquí, Alberto. Nos enriqueciste mucho a todos y aquí es tu casa, de veras. Te mando un abrazo a la distancia y muchas gracias. Lean el libro es maravilloso. Agradezco a todos los que nos escucharon. Creo que pasamos un momento delicioso. Agradezco a toda la parte técnica del Deportivo que logró toda la parte
que el sonido y que todo funcionó muy bien. Internet jaló padrísimo. Yo creo que hasta Internet estaba escuchando la plática y dijo, no, yo no me voy, yo aquí me quedo. Y pues gracias por estar aquí, Alberto, gracias por tu trabajo y gracias por enriquecernos con lo que haces. Un placer, Dan. Te mando un abrazo, gracias a ti. Siempre el CDI es y será mi casa y me encanta compartir con toda la comunidad del CDI lo que trabajo, mis proyectos, en este caso este nuevo libro, 20 pelotazos de esperanza. Muchas gracias, Dan. Saludos a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.